¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Hola, esta es tu amiga Ibeliz y te doy la bienvenida a Ibe Joan Podcast, donde descubres tu propósito y lo vives a plenitud. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre un tema que nos afecta a todos y más en este tiempo, y son las emociones. Nuestras emociones son parte de nuestra vida, pero ¿qué tal de esas emociones que impiden que tú logres el propósito de Dios y que tú puedas vivir a plenitud el propósito de Dios en tu vida? Y estoy segura que muchas veces has experimentado emociones que no quisieras experimentar, pero no sabes cómo controlarlas o cómo cambiarlas. Y hoy quiero hablarte sobre eso, sobre las emociones y enfatizar en una en particular, porque son muchas las emociones que podemos sentir. Pero hay una en particular que yo sé que estamos en un tiempo donde hay mucha presencia de esa emoción, y es la ansiedad. Y estoy segura que has experimentado esa emoción, o en este momento estás experimentando la ansiedad. Y la ansiedad, ¿verdad? Se debe a muchas cosas. Hay personas que están ansiosas por diferentes razones, pero y también está la ansiedad como condición médica, y en ese caso, ¿verdad? Es importante que vayas a un médico, que pueda ser tratado. Así que hoy, en el episodio de hoy, quiero hablarte partiendo también desde experiencias y de qué dice la Biblia sobre las emociones, en especial sobre la ansiedad. La palabra del Señor en Filipenses 4, versos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este texto bíblico nos habla de que Dios nos llama a entregar nuestras preocupaciones y ansiedades a Él, que reconozcamos nuestras emociones y que podamos ir a Él, donde encontraremos la paz que trasciende todo entendimiento. Y ahora vamos a ver qué es eso de emociones, qué es ansiedad. ¿Será que las emociones son malas? ¿Son cosas que no debemos sentir? Como creyentes, ¿podemos ser emocionales o no? Y realmente las emociones Dios las puso en el ser humano. Todas son importantes, desde la emoción de la alegría, de la tristeza, también ¿verdad? Esas emociones que no nos gustan tanto, como es la tristeza, como es el desánimo. Pero ¿por qué es importante poder entender e identificar nuestras emociones y cómo canalizarlas? Las emociones son respuestas o reacciones que modifican nuestro afecto y nos hacen accionar. Las emociones nos llevan a una acción. Así que las emociones son reacciones
que el ser humano tiene ante situaciones relevantes que pueden ser placenteras o pueden ser desagradables. O sea, las emociones nos activan, nos movilizan a que nosotros tengamos un comportamiento. Así que en sí, las emociones no son malas porque son una reacción ante algo. Ahora, donde está es en el control que yo debo de tener en las emociones. Estoy segura que te ha pasado que has tenido emociones muy fuertes. Hay personas que no demuestran fácilmente sus emociones, pero hay otros que a lo mejor experimentan las emociones y las dejan salir a flor de piel y dicen así soy y así me tienen que soportar. Pero realmente está correcto que yo le dé rienda suelta a mis emociones. Debo yo tener conciencia, conocer e identificar y manejar mis emociones. No debo dejar que las emociones me controlen a mí. Yo debo de controlar las emociones. Y una de estas emociones es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta que surge ante amenazas reales o percibidas. Así que la ansiedad es una respuesta de una emoción que se manifiesta basado a una amenaza, ya sea real o sea que lo percibe como algo real, pero realmente no lo es. Ejemplo de esto, estamos en un tiempo donde vivimos con mucha ansiedad porque las noticias, o sea, si tú estás al pendiente de las noticias todo el día, vas a vivir en ansiedad porque lo único que vas a ver son malas noticias, te va a dar temor que te ocurra. Ansiedad es el exceso de futuro, o sea, de yo no saber qué va a pasar, de yo no tener el control de lo que va a ocurrir. Así que debemos nosotros en nuestra vida crecer emocionalmente y esto nos habla de aprender a escuchar nuestras emociones, a modularlas y regularlas de manera saludable. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre lo que son estas emociones y la ansiedad? Pues las emociones pueden limitarnos cuando nosotros queremos lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo yo puedo superar esos obstáculos? ¿Cómo yo puedo superar esas cosas que hacen que yo que tenga un descontrol en mis emociones? Pues vamos a explorar algunas herramientas prácticas basadas en la Biblia sobre esto, para nosotros poder identificar las emociones y poderlas canalizar correctamente. Número 1, tenemos que reconocer las emociones que nos están limitando. Las emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza. Estas emociones te pueden paralizar y dificultar tu progreso. Pero recuerda, en Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué nos habla esto? Dios nos llama a ser dueños de nuestras emociones, a no ser esclavos de ellas. Reconozcamos cuáles son las emociones que nos están limitando y nos están impidiendo que nosotros podamos vivir el propósito de Dios y que podamos nosotros alcanzar nuestras metas. Puede que sea que la ansiedad te produzca temor y ese temor que te produce esa ansiedad te esté limitando a tú hacer lo que te corresponde hacer para lograr esa meta que te has trazado. Es probable que la ira sea una de las emociones que te están impidiendo que tú logres tus metas. Porque pueda que como no te sale como tú quieres, te airas, tienes palabras hirientes, tienes palabras de coraje. Y cuando tienes momentos de emociones que detonan la ira, cometes errores.
y eso te frustra y a veces prefieres no hacer las cosas porque hay emociones que salen de ti que no son correctas y por eso prefieres tirar la toalla. Pero te pregunto, ¿eso es lo correcto? ¿Es lo que deberías hacer? Creo que no. Así que en los pasados episodios te estuve hablando de la procrastinación y de la disciplina, de la constancia. Pero también es importante hablar de las emociones. Porque estas emociones también nos llevan a dejar las cosas para después, a trabajar nuestras emociones en otro momento o a excusarnos del por qué somos así. No voy a trabajar en mis emociones y dejo que las emociones me controlen. Pero nosotros no podemos vivir así. ¿Será que la ansiedad que estás experimentando en este momento no te permite experimentar la paz que Dios quiere que tú vivas hoy? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo estoy segura que tú quieres experimentarla y vivirla. Y una de las cosas importantes para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y guarda tu mente, como dice Filipenses 4:7, es importante que cuando enfrentemos emociones abrumadoras, busquemos la paz de Dios. Y la paz de Dios no es como la ofrece el mundo. El mundo te ofrece una paz momentánea. O sea, ¿qué tú haces cuando estás en un momento de emociones fuertes? Tratas de evadirla, tratas de hacer otras actividades que hacen que tú ignores tus emociones. Ponte a pensar, ¿qué tú haces cuando esas emociones te abruman como lo es la ansiedad? Te aíslas, te pones de mal humor, te da temor, cometes muchos errores. Vamos a pensar, no te dejas vivir en paz. Pues varias de las cosas que te van a ayudar a que tú puedas experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa el entendimiento, es la oración, es buscar la palabra de Dios, es confiar en Dios. Así que, ¿dónde debe estar mi mirada para que la ansiedad no me domine? Si tu mirada está en los problemas, si tu mirada está en todo lo que está ocurriendo en el mundo, en tu ciudad, en tu trabajo, hay cosas que nos abruman. Y cuando nuestras emociones nos distraen, debemos recordar que nosotros tenemos un Dios todopoderoso a donde podemos acudir. A donde Él dice que dejemos toda nuestra ansiedad, se la pongamos a sus pies y que aprendamos a descansar en Él. Recuerda que nuestras emociones no nos definen. Ahora, el propósito de Dios y su amor sí lo hacen. Eso es lo que nos define. No estamos solos. Dios está contigo. Dios está ahí para ayudarte a alcanzar tu propósito, a tomar decisiones sabias. Pero es importante que podamos reconocer cuáles son nuestras emociones, hacia dónde nos están llevando nuestras emociones y qué decisiones nos están haciendo tomar. Hay veces que las emociones que te alteran, ya sea pueden ser emociones buenas como no necesariamente buenas, porque realmente las emociones no son buenas o malas, pero hay emociones como la alegría que te pueden llevar a tomar decisiones precipitadas, a la ligera, sin meditar. Pero también hay emociones como es la tristeza, la ansiedad, la preocupación. Te pueden llevar a tomar decisiones permanentes ante circunstancias momentáneas. Por eso es importante que te detengas en un momento y comiences a reflexionar cuáles son las emociones que yo estoy experimentando en este momento. Medita. ¿Qué estoy pensando? ¿A dónde se está dirigiendo mi mente? ¿Cómo yo estoy siendo movida por mis emociones? ¿Estoy dejando que las emociones me controlen o yo estoy controlando las emociones?
Es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué es importante que yo pueda controlar las emociones? Porque el control emocional nos ayuda a poder tomar decisiones sabias, a evitar que después que tomemos decisiones erradas, vengamos arrepentidos. Pero Ibeliz, ¿qué yo puedo hacer para controlar mis emociones? Porque es que cuando viene el coraje, cuando viene la ansiedad sobre mi vida, yo no sé qué hacer. Yo comienzo a hacer cosas que no son agradables y que no me gustaría hacer, y después que las hago me arrepiento. ¿Qué debo hacer? La Biblia nos dice y nos anima a que busquemos su presencia. Nos anima a nosotros a reflexionar, a tener una vida de reflexión. Y quiero darte varias enseñanzas bíblicas que nos ayudan a poder tener unas emociones más sanas y poder controlar. Número 1 es que practiques la gratitud. ¿Cuán agradecido estás siendo? La gratitud es un antídoto poderoso contra la negatividad y el estrés. Si tú eres de las personas que te quejas de todo, piensas que nada te sale bien, te frustras y dices, ¿pero de qué voy a agradecer, Ibeliz? Si mis emociones siempre son de coraje, mis emociones son fuertes, yo no me puedo quedar callada, no me puedo quedar callado, es que las emociones me controlan, ¿qué yo debo de hacer? Comienza con este pequeño hábito. Practica la gratitud desde que abres tus ojos. Comienza a agradecer a Dios. Comienza a agradecer a Dios, agradecer cada cosa que te pasa. Agradece porque estás vivo. Agradece porque tuviste un plato de comida. Agradece si estás trabajando. Agradece tu trabajo. Agradece tu hogar. Agradece la misericordia de Dios. Comienza a practicar la gratitud y comenzarás a ver que tu vida se va a tornar más amena. Porque si siempre estás diciendo, ay, es que a mí todo me sale mal. Una frase bien boricua, bien puertorriqueña. Yo estoy más salado. Pero eso te va a llevar a salir de esas emociones. No. Comienza entonces a practicar la gratitud. Otra de las cosas que hace que tengamos una vida llena de ansiedad es el que no sabemos realmente confiar en Dios. Decimos, sí, yo se lo voy a poner en las manos de Dios, pero así como oras y le dices, Dios, te lo pongo en tus manos, allá vas y vuelves y lo recoges ese bulto y te lo echas encima, porque tú quieres tener el control de lo que ocurre, de cuándo van a ocurrir las cosas, pero aprende a confiar en Dios. ¿Sabes que Dios es un Dios confiable plenamente? ¿Por qué? Porque Él es verdad. Él es la verdad y Él no miente. Sus promesas son verdaderas y lo que Él promete lo cumple. Y su palabra dice que Él estará contigo, que Él pone paz en el corazón, que Él esté en control de todas las cosas. Que recordemos Jeremías 29:11, que Él nos promete pensamientos de paz y no de mal. Así que, ¿por qué pensar negativo? ¿Por qué pensar que las cosas no van a salir bien? Si tú aprendes a confiar en Dios, verás la diferencia. Pero para que tú tengas un corazón agradecido y para que tú puedas confiar en Dios, tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que empezar a delegar, a entregar. Sé que esto cuesta. Sé que esto a veces es difícil. Dejar el control de nuestra vida a veces
Es bien cuesta arriba porque como seres humanos siempre queremos tener el control. Pero ¿qué pasa si tú mejor no dejas que Dios sea el que tome el control de tu vida y de tus emociones y comienzas a ser realista? A veces pensamos que tenemos que aparentar delante de Dios. Espérate, que a Dios no le gusta la ira, pues aunque yo sienta ira, yo voy a hacer que tengo paz. No, Dios quiere que tú seas honesto y seas sincero, que tú te presentes delante de Él en sinceridad y le digas: Dios, mis emociones me están controlando a mí. Tengo mucha ira, tengo mucha ansiedad, tengo mucha tristeza. Él no te va a juzgar por eso. Ahora, no simplemente te quedes con ser sincero delante de Dios y decirle: bueno, sí, Señor, estoy descontrolada de mis emociones, tengo mucha ansiedad. No solamente ser sinceros, aprende a confiar en Dios y a entregarla. A decir: Dios, tengo ansiedad, pero quiero día a día aprender a confiar en ti. Aprende a controlar tus pensamientos. ¿Sabías que las emociones son reacciones muchas veces de tus pensamientos? ¿De qué estás llenando tus pensamientos? ¿Qué está saturando tus pensamientos? Porque nuestros pensamientos son los que influyen en nuestras emociones. Y la palabra de Dios dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Pero de qué la vamos a renovar? Como yo voy a controlar mis pensamientos, yo no puedo evitar que los malos pensamientos lleguen a mi mente. Pero sí puedo controlar que esos pensamientos me lleven a una acción y a una emoción. Yo tengo que aprender a controlar mi mente. Y esto lo hacemos renovando nuestra mente en la palabra de Dios. Pero ¿de qué estás llenando tu mente? ¿La estás llenando de noticias negativas? ¿Las estás llenando de chismes? ¿Las estás llenando de lo que otro dice? ¿Lo estás llenando de crítica? ¿Lo estás llenando de pesimismo? ¿Lo estás llenando de lo que el enemigo te dice? ¿O lo estás llenando de la palabra de Dios? ¿De las cosas que edifican? ¿De las ayudas que puedes recibir de personas que a tu alrededor que te puedan brindar apoyo? ¿O simplemente estás saturando tu mente de cosas que no edifican? ¿Estás nutriendo tu mente de lo saludable o de comida chatarra? Si tú quieres aprender a controlar tus pensamientos, comienza hoy a hacer una dieta mental. Y eso es otro episodio que podemos hablar en otro momento sobre cómo hacer una dieta mental. Así que renueva tu mente, medita en la palabra de Dios y permite que la palabra de Dios te moldee y te ayude a tomar decisiones correctas. Otra de las enseñanzas que nos da la Biblia para poder controlar nuestras emociones y que podamos tener una vida de menos ansiedad, de menos peso en nuestro corazón es el perdón. El perdón te va a liberar tu corazón de emociones negativas como el resentimiento, la ira. Y cultiva la paciencia. La paciencia es una virtud que nos ayuda a manejar las emociones en situaciones difíciles. Ay, Belín, ya dijiste una palabra que ahí yo no tengo. Yo paciencia no tengo. No tengo paciencia para nada. Y hay veces que vemos la paciencia como algo inalcanzable o algo que no pedimos porque decimos, es que si tú pides paciencia te dan más pruebas. Porque dice la Biblia que la prueba produce paciencia. Pero tú sabías que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y esto no habla de que el Espíritu Santo es el que produce la paciencia. La paciencia no son pruebas. La paciencia se ve demostrada a través de las pruebas. Porque podemos ver que el fruto del Espíritu está ahí. Pero para nosotros poder experimentar el fruto del Espíritu es importante que tengamos una relación con Dios, una búsqueda de Dios. Y esto te va a ayudar para tus emociones. Y quiero hacerte un recordatorio.
Y es que nuestras emociones no nos definen, pero tampoco deben controlarnos. Nuestro valor está solamente en Dios. Dios nos prepara para nosotros manejar nuestras emociones en lugar de que las emociones nos controlen a nosotros. No debemos temer a las emociones ni tratar de no sentirlas o fingirlas. Hay veces que estamos haciendo otras cosas para callar la voz de nuestras emociones. Y hay veces que hay hábitos que hacemos para callar nuestras emociones, pero esos hábitos nos están llevando a cometer decisiones erradas. Ejemplo, hay gente que la ansiedad le produce ganas de comer y comen en exceso, y eso te lleva ¿a qué? A enfermedades. Pero más allá de la comida, podemos llevarlo a otra cosa. La ansiedad te puede llevar a consumir narcóticos o a consumir otro tipo de cosas que no son saludables para tu vida. O te están llevando a tomar decisiones erradas. Hay personas que no necesariamente sean malas las acciones, pero el exceso te lleva a tener un descontrol en tu vida. Porque estás tratando de ocultar tus emociones. ¿Cuántas veces estás tratando de ocultar lo que sientes? Pero hoy Dios te dice, basta de ocultar tus emociones ante mí. Abre tu corazón. Abre tu corazón a Dios, sé honesto, sé sincero, dile al Señor lo que sientes. Hay momentos que a mí me ha pasado que me han dado corajes, o que me han dado frustración, o que me ha dado ansiedad, me han dado temores. Y yo simplemente a veces no sé ni qué hablar, no sé ni qué decir. Y voy delante de la presencia de Dios y le digo, Dios, me siento ansiosa. Esto me molesta, esto me dio coraje, esto me dolió. Y comienzo a depositar todas esas cosas y ser sincero delante de Dios. Pero no ignores tus sentimientos, no ignores tus emociones. No trates de ocultar lo que sientes, más bien gestiónalas, trabájalas. Y tú dirás, pero Ibeliz, ¿qué yo puedo hacer para poder hacer esto? Hay varias herramientas. Hay herramientas médicas que te pueden ayudar, como ir a un psicólogo. A veces pensamos que ir a un especialista, a un profesional de salud, es negativo. Pero sabes que no. Hay momentos en que vas a necesitar de la ayuda profesional, porque así como tú vas, un ejemplo, tú vas al gastro porque tienes problemas del estómago, así como tú vas al ortopeda porque tienes problemas, ¿verdad? Con tu cuerpo, o vas a un dentista porque tienes problemas con tus dientes. Así pasa, nuestro cerebro y nuestra mente es un órgano que también necesita profesionales de salud. Así que no ignores, hay veces que es necesario, pero también sobre todas esas cosas es necesario primero buscar a Dios y poner a Dios por encima de todo. Abrir tu corazón a Dios. También hay prácticas y hay herramientas esenciales, y son herramientas que, si tú has escuchado los episodios anteriores, se siguen repitiendo. Y tú dirás, Ibeliz, pero es que muchas de esas herramientas es lo mismo que me recomendaste para la procrastinación, para la disciplina. Pues, ¿qué esto significa? Significa que no hay una herramienta mágica que te cambie las cosas de la noche a la mañana, pero sí hay herramientas que, si tú las pones a ejercitar en tu vida, te van a cambiar la vida entera. A mí me está preocupando, me está ocupando. Porque preocupando es cuando simplemente tengo pensamientos en mi mente, pero cuando yo me ocupo, es que yo lo voy a poner a acción para poder ayudar.
Y a mí me está ocupando mucho la salud emocional de este tiempo. Hay mucha gente en ansiedad, hay mucha gente en depresión, hay mucha gente. Y yo simplemente con decir ora, ayuna y ya. Pero si tú no te dispones en tu corazón realmente a creer en Dios, a depositar tu vida en Dios y a poner en práctica las herramientas que te van a ayudar, que te van a llevar a tener una vida en control. Yo he visto la diferencia en mi vida desde que yo he puesto en práctica estas herramientas. Me han ayudado con todo, de verdad. Y por eso yo las quiero compartir, porque yo quiero que más personas puedan vivir el propósito de Dios y que lo puedan vivir a plenitud. Que no vivan la vida sobreviviendo los años y siempre preguntándose para qué nací, cuál es mi propósito. Y que vivan una vida mediocre. No, Dios no quiere que tú vivas una vida así. Dios quiere que tú vivas una vida de propósito. Y no solamente es que conozcas el propósito de Dios para ti, es que lo aprendas a vivir a plenitud. Y una de las cosas que te va a ayudar a poder descubrir tu propósito y a que puedas vivir una vida plena es la oración. Es sacar tiempo, dedicar tiempo intencional para orar con Dios. Para ir delante de Él y exponerte. Abrir tu corazón. Entregarle tu vida, tus preocupaciones, tus emociones. Habla a Dios sobre cómo te sientes y ten seguro que puedes comenzar la oración con ansiedad y preocupación, pero a medida que va pasando esa oración te vas a dar cuenta que terminarás lleno de paz, lleno del amor de Dios y descargada esa carga. Así que inténtalo, sé intencional en la oración con Dios. Y tú dirás, ¿verdad? A lo mejor si eres una persona que no le sirves al Señor y puede que me diga, Ibelí, pero ¿qué voy a orar? ¿Cómo oro? Yo no sé. Simplemente abre tu corazón. Ve delante del Señor en humillación y dile, Señor, aquí estoy. Me siento de esta manera. Tengo ansiedad, tengo preocupación, tengo dolor. Las emociones me están controlando, pero ayúdame. Quiero aprender a confiar en ti. Y hazlo en fe, créelo. Y luego comienza a leer la Biblia. Medita en la palabra del Señor. Si no sabes qué leer, te recomiendo que vayas a los Salmos. ¿Verdad? Si tienes ansiedad, ve a los Salmos. Puedes comprarte un libro de devocional o algún libro que tenga textos bíblicos sobre el tema que quieres trabajar, si es la ansiedad, si es la preocupación, si son las emociones. Pero comienza leyendo la palabra de Dios para que tú veas que el Señor te va a ir ministrando a tu corazón. Y no solamente la leas por leerla. Un ejemplo, voy a leer Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y amén. Medita. ¿Qué Dios quiere hablarte? Comienza a buscar lo que tú no entiendas. Pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Y aplica esa verdad. Aplica lo que dice la Biblia. Aplícalo a tus pensamientos y a tus decisiones. Porque de nada sirve conocer la Biblia y no vivirla. Y como te compartí ahorita, practica la gratitud. Mantén un diario de gratitud. Anota 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Si no sabes en qué agradecer, mira, diariamente di, pues hoy voy a agradecer porque estoy vivo. Voy a agradecer por mi familia. Voy a agradecer porque pude desayunar. Pero comienza también a agradecer las pequeñitas cosas. Un ejemplo, yo agradezco por la persona que Dios usó hoy para regalarme un café. Señor, agradezco porque pude llegar con bien a mi casa del trabajo. Comienza a dar gratitud
Esto te va a ayudar a enfocarte en lo bueno, en lo positivo, no solamente en las cosas negativas. El control de pensamiento. Cuando sientas ansiedad o emociones negativas, detente y evalúa tus pensamientos. ¿Son verdaderos? Esas emociones son constructivas. Si son negativas, sustitúyelos por lo que dice la Biblia. Si estoy teniendo ansiedad, ¿qué me dice la Biblia sobre la ansiedad? Que yo puedo depositar mi ansiedad sobre Él y Él me va a dar descanso. ¿Qué dice sobre el miedo? ¿Qué dice sobre la ira? Y otra cosa muy importante es que busques una comunidad de fe. Si no te estás congregando en una iglesia, ve, busca del Señor. Busca una comunidad de fe a la cual tú puedas tener un apoyo. Practica, ¿verdad? La paciencia cuando enfrentes situaciones estresantes. Recuerda que Dios tiene un plan. Comienza a confiar en Dios. También puedes buscar frases motivacionales, principalmente textos bíblicos que te lleven al pensamiento correcto. Escríbelo en una libreta, ponte notitas, un ejemplo en el espejo, en el carro, en el trabajo y léela constantemente. Si es sobre la paz, busca el texto de la paz. Si es de la ansiedad, si es de las preocupaciones, pon el texto bíblico. Recuerda la palabra de Dios. Así que estas palabras espero que hayan sido de bendición para tu vida. Que nuestras emociones no nos definen. Y que no dejemos que la ansiedad tome control de nuestra vida, sino más bien vivamos una vida de sinceridad ante Dios en oración y con acciones de gracias. Como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Así que no dejes que tus emociones te controlen. Controla tú las emociones por medio de Cristo. No hay cosa más hermosa que saber que hay un Dios todopoderoso que te conoce, te comprende. Él sabe cómo te sientes. A lo mejor las personas podrán juzgarte por cómo eres, por tus emociones negativas, porque a lo mejor estás sobresaturado o porque tu vida ha sido tan dura que te ha hecho tener emociones tan negativas, que has tenido una vida que te ha hecho vivir en ansiedad, en preocupaciones, en depresión. Pero no permitas que eso controle tus emociones, porque hay un Dios que conoce cada parte de ti. Él conoce tus emociones, pero Él no te quiere dejar ahí. Dios quiere que tú puedas experimentar su paz. Dios quiere que tú puedas experimentar su misericordia sobre ti. Dios quiere que tú experimentes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no significa que no vas a tener aflicciones, que no significa que no vas a pasar tribulaciones, significa que aún por encima de eso tú puedes confiar en Dios, que Él está contigo y Él te va a ayudar en cada una de esas emociones. Que si tú aprendes a entregar tu vida a Él, Él te va a ayudar a tomar decisiones más sabias. Pero decide hoy entregar tus emociones a Dios y a seguirle a Él. Y verás que tu vida será distinta. Si tú comienzas a creer en Dios, a depositar tu vida en las manos de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Sí, de ti. Podrás pensar, ay, Dios pensará de mí lo más malo. Pensará de mí que yo no sirvo, porque mira que yo no controlo mis emociones. Pues déjame decirte que los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Así que cuando la ansiedad te invada, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti.
que Él tiene un propósito perfecto para ti, que tú puedes confiar en Él, que Él está obrando incluso en medio de nuestras emociones turbulentas. Pero no te quedes ahí. Decide creerle a Dios. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que me dejes un comentario, que me escribas. Y estos episodios ahora van a poder ser escuchados por medio de YouTube. Vamos a estar poco a poco subiendo los episodios a YouTube. Y puedes buscarnos en Spotify, en Apple Podcast, nos puedes buscar en nuestras redes sociales, en Instagram como Ibelluan Podcast, también en TikTok como Ibelluan Podcast, al igual que en Facebook. Así que búscanos, escríbenos, déjanos tu comentario, califica este podcast y recuerda compartirlo con otros porque lo bueno se comparte. Así que la gracia y la paz de Dios sean sobre ti. Dios te bendiga.